Como ya hemos visto, mis hermanos, hemos estado hablando acerca del libro de Nehemías, refiriéndonos a la familia. ¿Qué es lo que importa en una comunidad? Las familias. Cuando en una comunidad hay delincuencia, hay problemas de inmoralidad, vicios, secuestros, los que sufren son las familias. Y si hay algo que Dios se preocupó en tratar, es precisamente la familia. Y se dirige a papá y a mamá, se dirige a las cabezas del hogar. El niño va a obedecer lo que dice papá. El joven ya puede entender, ya tiene conocimiento de la palabra de Dios, ya tiene discernimiento, entonces Dios va a hablar al joven. Y allá en Eclesiastés, enfáticamente dice, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos. Y hay una serie, una lista ahí, y es un llamado o una enseñanza para el joven. El niño, al niño, en la Escritura vemos la recomendación del Espíritu Santo a los padres, diciendo que los papás deben dirigir la vida de los niños. Corrige a tu niño, corrige a tu hijo y te dará descanso. Instruye al niño en su camino, bien formado, que cuando sea viejo se acuerde lo que aprendió de niño y no se aparte del Señor. Entonces, el libro de Nehemías también trata ese asunto. Y como vimos al principio, la nación estaba en un caos moral, social, económico y espiritual. Sus muros derribados, sus puertas quemadas, sus tierras profanadas o invadidas. Había mucha inseguridad. Y los vecinos, las naciones vecinas, se ensañaban de ellos. No había protección. No había dirección. Pero Dios se compadeció de su pueblo, y ese hombre Nehemías, que estaba bien acomodado allá al lado del rey de Persia, pero con su corazón puesto en el Señor, Dios lo usó. Nehemías oró a Dios, pidió apoyo para que el rey le permitiera regresar a su tierra y reconstruir los muros, dar herencia a los judíos, a sus familias, poner orden. Dios concedió eso. Ellos regresaron y empezaron a tomar decisiones. Y una de las primeras decisiones que se tomaron, después de que Nehemías oró a Dios, confesó los pecados del pueblo, confesó sus pecados y dio ayuda, se fue al pueblo, a los dirigentes, sacerdotes, gobernadores, y les dijo: no estemos más en lo propio, edifiquemos. Y eso hicieron. Y como se pusieron en el Señor y estuvieron orando, Dios les prosperó. Y los enemigos de lejos miraban. Sanballat, Tobías, Gesem y muchos otros de lejos. Porque Nehemías les puso límites. No tienen parte con nosotros. No tienen parte en este asunto. ¿Cuál era el objetivo de Nehemías al venir de Persia?
dejar esa vida relativamente cómoda, ¿cuál fue su objetivo? Allá adoraba a Dios, pero ¿cuál fue su objetivo? Regresar y darle estabilidad moral, espiritual a su nación. Nehemías no solamente estaba pensando en su comunión con Dios, en su vida con Dios, no solamente pensaba en él, estaba consagrado a Dios, pero no pensaba solamente. Él pensaba en su nación. Y por su nación, él enfrentó muchas barreras, muchas dificultades, pensando en su nación. Y nosotros, mis hermanos, debemos pensar en nuestra familia, en nuestra nación. Como vimos en esas enseñanzas, debemos pensar en nuestras generaciones futuras. Que nuestros jóvenes, que nuestros niños conozcan al Señor, que nuestros jóvenes sigan al Señor. Y cuando nosotros ya no tengamos fuerza, que ellos estén al frente, dirigiendo a los hijos, a los nietos, otras generaciones. Es un trabajo que nosotros como cabezas del hogar tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos aquí, mis hermanos. Y para esto, después de haber leído la palabra de Dios, tomaron decisiones concretas, muy firmes. Y uno de los puntos que vimos, sembrar para cosechar. Y sembrar en el Señor. Hacer fieles promesas. Sostener esas promesas. Poner el corazón en las manos del Señor. De otro modo, hermanos, no se puede. No se puede porque nuestros jóvenes, por lo menos nuestros jóvenes, o las personas, cambian de pensamiento, cambian de ánimo. Hay quienes reciben dinero y ya les cambió el ánimo, y ya les cambió las ideas. Y eso no debe ser, mis hermanos. Que nada te cambie, que tu comodidad, que tu economía no te cambie. Dios recomendó a Israel. Vamos a leer esa parte, mis hermanos. Allá en Deuteronomio capítulo 6. Busquen Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer unos versículos en Deuteronomio. Capítulo 6. Y les invito a ponerse de pie. Y los jóvenes y los niños, todos con su Biblia en la mano. Todos los niños. Vea usted que su joven tenga Biblia en la mano. Todos. Vamos a leer palabra de Dios. En el versículo 4 dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren lo que dice aquí, mis hermanos. Dice primero el versículo 4: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso lo debía tener presente Israel. Y además el 5 dice: y amarás a Jehová con todo tu ser. Es otra recomendación. Y el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde van a estar? En tu corazón. Y el versículo 7 es un mandato que tiene que hacer. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa a tus hijos.
y por donde quiera, a tus hijos. Y el versículo 8 dice, y las atarás. Y el versículo 9, y las escribirás. Fíjense bien, hermanos, lo que dice aquí, con respecto a Dios y con respecto a lo que Él está diciendo. Pero el versículo 10 y versículo 11 y 12, miren, vamos a leer, dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Puede sentarse, mi hermano. Miren la recomendación que tenemos aquí. La recomendación es que da: Dios es uno, y hay que amar a ese Dios que es único. Y hay que enseñar a los hijos de ese Dios, poderoso, omnipotente, misericordioso. Y esas palabras que estén alrededor, al grado de que al niño, al joven, no se le olvide. Y dice, cuando ya entres en la tierra prometida, te acomodes, tengas tu tierra, tengas tus bienes, tu trabajo, estés en paz, estés bien acomodado, que te sobra el pan, te sobra el dinero, ya no te angustia aquello, ya no te angustia la pobreza, ya no te angustia la incomodidad, nada te angustia. Bueno, cuídate de no olvidarte de Dios. Cuídate, que no te cambie el dinero, que no te cambie la comodidad. Y ya vimos que a Nehemías eso no le asustaba, no le impresionaba. Ni el oro, ni la comodidad, ni la atención o la posición que tenía ahí con el rey. Su corazón, ¿a dónde estaba, mis hermanos? En Dios. Qué importante, hermana, hermano, que usted tenga su corazón en el Señor, porque dice que la palabra de Dios, palabra que viene de arriba, palabra que viene de la boca, del corazón de Dios, es palabra viva. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Eso es palabra de Dios, palabra de lo alto, palabra que convierte, palabra que dirige, palabra que exhorta, que cambia, que ordena. Eso es bien importante. Entonces, vale la pena tener el corazón, la vida, el pensamiento, los sentimientos, todo puesto en el Señor. Es importante. ¿Por qué, hermanos? Porque, como vimos en estos capítulos, tenemos una obra muy grande. ¿Cuál es la obra más grande que usted tiene como padre de familia? ¿Cuál es la obra más grande? Sus hijos. Sus hijos. Sus nietos. Porque el dinero va y viene. El dinero va y viene. Ciertamente el dinero no rinde. Pero ahorita no tenemos dinero, al rato ya tenemos dinero. Por lo menos vivimos en un país a donde el trabajo no escasea. Algunos dicen que padecen de trabajo. Pero yo admiro a los albañiles, que aquellos que son muy sinceros, honestos, nunca les falta trabajo. Porque Dios es fiel. Dios es fiel, mis hermanos. Y no hay escasez de dinero porque la comunidad siempre está construyendo. Hay trabajo. Bueno, la familia, hermanos,
La familia es la obra más grande que usted puede hacer. Y aquí en el capítulo 11, hermanos, en el capítulo 11 tenemos este capítulo que tiene varios versículos y dice que para restaurar, hermanos, para conducir a la familia, es necesario pensar en Dios, pero también pensar en la nación como lo hizo Nehemías. Piense en su nación, piense en su colonia, piense en su comunidad, piense en sus hijos. Y hay que formarlos, hay que educarlos, hay que conducirlos, que sean buenos ciudadanos. Que usted no tenga que preocuparse. Ahorita fíjense bien, tenemos ese problema, que ciertamente las personas, hombres, mujeres, los jóvenes y los niños, en su mayoría no todos son ladrones. No todos son ladrones. Pero si en el camino ven una herramienta, aunque no es ladrón, toma esa herramienta. Ven un celular en el camión que alguien se lo olvidó, le ponen la mochila luego encima, aunque no es ladrón. No es ladrón, pero es un problema común que tenemos ahora. Hay otros que intencionalmente ven que a la persona se le cayó su cartera o un billete y le ponen el pie. Cuando la persona se ha retirado, levanta. Y no es ladrón, pero es un mal necesario. Y digo que no es ladrón porque no le saca la cartera de la bolsa, no le pone un cuchillo o una pistola, pero es uno de los problemas que tenemos. Y para tratar ese problema, entonces desde casita le vamos a enseñar el temor de Dios, para que den el testimonio de nuestro Señor. Que nuestros jóvenes, que nuestros niños, pensando como cabezas del hogar, vamos a pensar en nuestra comunidad, vamos a pensar en nuestra nación. Nuestra comunidad y nuestra nación está en cabeza por vicios, por delincuencia, por drogas, alcoholismo y un sinfín de cosas, paganismo, idolatría. Y nuestros niños y nuestros jóvenes y usted no debe estar metido en la idolatría. No debe, mi hermano. Porque tenemos una gran obra, tenemos un gran trabajo. Y el trabajo que Dios que ha puesto en nuestras manos es dirigir nuestra vida. Y usted y yo debemos poner nuestro corazón en las manos del Señor. Así debemos hacer. Dios lo manda. Cuando estés cómodo, cuídate de no desviarte. Y yo he visto, mis hermanos, y pudiera mencionar nombres desde antes, de muchos años atrás. He visto cómo un cabeza del hogar se retira poquito a poquito y se fue. O un joven se retira y se fue. Yo lo he visto y he sufrido eso. Y ahora estamos nosotros viendo eso. Necesitamos tomar decisiones firmes, sostener esa decisión, porque Dios se dignó en rescatarnos. Y como les dije la vez pasada, nos ha dado su palabra. Tenemos cómo dirigir a la familia. Y Él está trabajando, Él está comprometido con nuestra vida, está comprometido con nuestro carácter.
Y por eso nos dio su palabra. Y su palabra dice allá en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que su palabra es como una espada de dos filos, más cortante todavía, porque penetra hasta partir el alma, los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Es decir, Dios va a ordenar la vida del joven, del niño, por medio de su palabra. No se puede hacer de otra manera. Y hay que equiparnos, mis hermanos. ¿Cuántos padres de familia estamos aquí? ¿Cuántos estamos aquí, mis hermanos? Papá, mamá, ¿cuántos estamos aquí? ¿Saben qué? Vamos a agruparnos. Vamos a unirnos. Tú oras por mí, yo oro por ti. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus nietos? Yo voy a orar por ti. Porque hay que cuidar la familia. Hay que cuidar la congregación. Y los líderes, los diáconos, los que tienen un ministerio, los que son maestros de la palabra de Dios, consejeros de jóvenes, nos vamos a unir, fíjense bien. Los maestros de escuela dominical tratando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Los consejeros de jóvenes tratando a nuestros jóvenes. Nuestras hermanas tratando a nuestras hermanas. Los que dirigen a las hermanas. Los varones con los varones. El diaconado. Unidos para ver a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Su servidor como pastor. Todos unidos, mis hermanos. Eso es importante. Porque eso es lo que, la otra parte que tenemos aquí, después de que Nehemías, Esdras, tomaron la decisión y firmaron que no se iban a apartar del Señor y que no iban a abandonar la casa del Señor. Vamos a leer, póngase de pie, mi hermano. Si tiene usted calor, vamos a poner el extractor de agua caliente, de aire caliente. Va a sacar eso, mis hermanos. Miren, ahí en el capítulo 10, vamos a leer, así, repasar. En el capítulo 10, capítulo 9, versículo 38. Vamos a leer, pónganse de pie, mis hermanos, pónganse de pie y vamos a leer versículo 38 del capítulo 9. Dice, a causa de esto, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y allá en el versículo 29 del capítulo 10 leemos, dice, y se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Y vamos a leer allí en el versículo 30. Dice así, y que no daríamos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni a nuestros hijos, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. En el versículo 32, y nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Versículo 34. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, el servicio de la casa de Dios. Y en el versículo 36, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas
primero de nuestros hijos y después de los ganados, de las ovejas, a la casa de Dios. Allí en el versículo 39, vamos a leer todo ese 39. Dice, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Fíjense bien, mis hermanos. Pueden sentarse, mis hermanos. Hicieron fiel promesa. Es necesario tomar decisiones. Es necesario tomar decisiones, mis hermanos. Yo recuerdo, hermanos, cuando empezaba en mi vida con el Señor, Él me rescató, estaba muy agradecido, pero tenía muchas tentaciones. Y tenía amigos. Estaban los amigos que se acercaban y me decían, ven, vamos. ¿Qué vamos acá? ¿Qué vamos allá? Uno de ellos, había otras cosas, pero puedo mencionar uno de ellos. Tan inocente, una tentación tan inocente. El fútbol. Y a mí me encantaba el fútbol. Veía ahí en la calle a los niños o a los jóvenes cascareando, jugando fútbol, y yo me metía. ¿Con los niños o con los grandes? Era una debilidad para mí. Y los amigos. Yo tenía una posición en el campo, en el equipo, y lo dominaba. Entonces ellos me buscaban. Y había que ir a diferentes partes de los pueblos. Y no tenía para el pasaje. Yo pago el pasaje, decía. Pero es que yo voy a tener hambre, yo pago la comida. Lo que se te ofrezca yo pago. Yo tenía que decidir, mi hermano. Porque a las 9 de la mañana empezaba la escuela dominical. Y después el culto. Y no puedo negar que en algunas ocasiones fui débil. Y estaba en el campo, ahí repartiendo los balones a mis compañeros. Y me sentía muy mal. Sí, ganamos el partido. Ganamos. Pero mi corazón no estaba bien. Y le pedía perdón al Señor. De algo tan simple, de algo tan sencillo, hasta cierto punto insignificante. Y el presidente de los jóvenes, de la Unión de Jóvenes de la Iglesia, era el capitán. Y uno de los 2, 3 diáconos eran los defensas del equipo. Y otro hermano era un delantero. Y se acercaban a mí y me decían, no faltes mañana, te esperamos. Y ganábamos los partidos. Pero un día yo dije, no es bueno. Esto que es tan simple, es deportivo y ayuda para la salud. Aunque con esas ventajas no es bueno. Había que decidir. Yo había tomado la decisión de seguir al Señor con todo mi corazón.
Y ahora estaba tranquilo, como dice Deuteronomio. Ahora estaba acomodado, como dice Deuteronomio. Ahora había paz en mi corazón, como lo enseña ahí. No me faltaba nada. Tenía tranquilidad, tenía paz. A la hora de descansar, dormía como un bebé. Disfrutaba del trabajo. Disfrutaba de las ganancias del trabajo. Estaba acomodado. Pero mi corazón, mi mente no estaba bien delante del Señor. Y tomé la decisión. Me es más provechoso aprender palabras de Dios. Y había un hermano ahí en la escuela dominical muy capaz. Se daba tiempo, preparaba su estudio y hablaba con autoridad. Y cuando yo estaba ahí en la escuela dominical a las 9 de la mañana, que después lo cambiaron a las 6 de la mañana, y allá hace mucho frío tremendo. A mí me interesaba estar en la escuela dominical. Y después el culto. Y estaba el jovencito allá, uno de los jóvenes que estábamos evangelizando. Allá se paraba en la punta de la piedra de la montaña y agarraba el silbato y silbaba. Eso significaba que ya teníamos que acercarnos al campo o prepararnos para salir porque había necesidad de usar transporte. No iban. Y llegaban el presidente de jóvenes y llegaban los demás hermanos. Perdimos. ¿Por qué faltaste? Para la otra no faltes. Y si faltas, ¿sabes qué? Te vamos a recoger el uniforme. Me amenazaban. Ahí está el uniforme. Hermanos, como que no tiene razón lo que estoy diciendo. Pero el Señor fue trabajando con mi conducta. Fue trabajando con mi carácter. Me fue moldeando. Me ayudó a tomar decisiones. Y empezó a tocar mi corazón para enseñar palabras de Dios. Y me tocó mi corazón y me dijo, te vas a capacitar, te vas al seminario, sin dinero, te vas al seminario. Yo llevaba una vida muy cómoda. Para ese entonces tenía un trabajo muy redituable en México. Pero el Señor tocó mi corazón. El Señor me ayudó a dejar varias cosas. Entre ellos, aquello que era tan insignificante. Es necesario tomar decisiones. A lo mejor a usted le gusta esto, su joven le gusta esto, le llama la atención aquello. Pero así como dice, cuando estés acomodado, no te apartes del Señor. Porque si te apartas del Señor, te vas tú y te sigue tu familia. Te va a seguir. O si eres muy débil en cuanto a la disciplina en tus hijos, y te dice, ahorita vengo. Ah, sí, hijo, no te tardes. Y usted no sabe a dónde va. Al rato, él se está yendo. Y se va a ir. Y se va a ir. Y no lo vas a poder detener porque las cosas que le inquietan al joven y le llaman la atención, va gustando, y se va al joven. Lo vas a ver con tus ojos y lo vas a sufrir. Por eso aquí se cierran los cercos.
se cierran los cerros. Yo digo, si el joven le gusta hacer ejercicio, si le gusta hacer atletismo, ser un atleta u otra cosa, es bueno. Pero que no se olvide del Señor. Lo tienes que ver. Lo tienes que considerar. Porque lo más grande que tenemos es nuestra familia. Lo que importa es nuestra familia. Porque si algo pasa con tu familia, con tus hijos, y se necesita, se enferma, se accidenta o algo, no tienes dinero, pero tienes intereses, ¿vas a vender un terreno o vas a vender tu casa para ir? Porque lo que importa es la familia. Entonces aquí podemos ver en el capítulo 11, mis hermanos, ahí en el versículo 1, recuerden que hay que pensar en Dios, pero que hay que pensar en la nación, como lo hizo Nehemías. Nehemías pensaba en Dios, tenía su corazón en Dios, pero pensaba en su nación. Él trabajó para su nación, corrió riesgos por su nación y puso en orden su familia y las familias. Mire, versículo 1, vamos a leer versículo 1 y 2. Habitaron los jefes del pueblo de Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morasen en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Fíjense bien, mis hermanos. La ciudad de Jerusalén ya estaba reconstruida. Se estaba tratando también el templo. Eso lo trata en el libro de Esdras. Pero ya los muros ya se acabaron de construir. Las puertas ya están enmaderadas. Ya están ahí los vigilantes. Las mismas familias están vigilando, los que están adentro y los que están afuera. Pero ahora algo que no puede quedar vacío, mis hermanos, es la ciudad, dentro de la ciudad. No había habitantes dentro de la ciudad. Y es como una casa, es como un hogar. La familia debe estar integrada, mi hermano. Papá, mamá, los padres deben estar unidos. Con los hijos deben estar comunicados. Porque hay que guardar la casa. Hay que guardar la casa. Y mire, yo no sé cuántas chapas tiene su casa, pero si tiene 20 puertas, 20 chapas tiene. El portón bien asegurado. Y algunos todavía con alambre electrificado. Y otros con cámaras. Se guarda el edificio. Así se debe guardar la familia. La familia debe estar integrada. ¿Quién es el responsable, mi hermano? ¿Quién es el responsable? Papá y mamá. Papá y mamá. Cuando el joven ya está en otro hogar, ya tiene su hogar, él es responsable de su hogar. Pero el abuelo sigue orando por sus nietos. Debe haber comunicación en la familia. Debe haber trato. Y es lo que tenemos aquí. El lugar era importante. Para los judíos, mis hermanos, para los hebreos, para los judíos, el tabernáculo, el templo, Jerusalén, era el centro nacional, político y religioso. La ciudad era importante. Y hasta la actualidad, mis hermanos, se conoce como Jerusalén, la ciudad que santa, tierra santa.
hasta ahora. Y Dios en el futuro va a reunir a todos los judíos en Jerusalén, en su tierra. Los planes de Dios para Israel no han cambiado. Porque las familias son las familias, pero eso allá con Israel. Entonces usted y yo debemos procurar que las familias estén unidas. Usted busque la manera. Si su hijo, su hija es de pocas palabras, busque, ore, que Dios le dé sabiduría para tratar al muchacho, para tratar a la esposa, si es de pocas palabras, el esposo. Y si el esposo está ausente, entonces usted, mi hermano. Y aquí tenemos, y por eso dice el versículo 2, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron. Dios bendice al cabeza del hogar, que toma el compromiso para guardar a la familia. Qué bueno que esto se hace en el Señor. Miren, hogares que no conocen a Cristo, si papá vive, Él los une. Si mamá vive, Él los une. Si solamente está mamá, ella es la luz de la familia. Los hijos se acercan por ella. Entonces sí tenemos que procurar. Vamos a pensar en Dios, pero también vamos a pensar en nuestra nación. Vamos a pensar en Dios, pero vamos a pensar en nuestra iglesia. ¿Qué dice usted? Mi iglesia es mi iglesia. Aquí tengo familia. Vamos a pensar en nuestra iglesia. Y ahí tenemos la lista. Y dice que alrededor, porque dice aquí en el versículo 1, en la última parte, y las otras 9 partes en las ciudades, es decir, alrededor. Pero en Jerusalén, ahí en el versículo 4, hermanos, leemos, versículo 4, solamente el 4, dice, en Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá, de la tribu de Judá, y de los hijos de Benjamín, de la tribu de Benjamín, y de los hijos de Judá, y ahí está la lista. Y el versículo 7, ahí dice, estos son los hijos de Benjamín. Y en el versículo 10, los sacerdotes. Y ahí se mencionan los sacerdotes. Y en el versículo 13, los levitas, encargados de los servicios del templo, de las ofrendas. Y ahí está la lista. Y en el versículo 19, los porteros. Y ahí está el nombre de los porteros. Y en el versículo 20, el resto de Israel, de los sacerdotes, de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. ¿Dónde, mis hermanos? En Jerusalén. En el versículo 21, los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y ahí está la lista. El versículo 22, vamos a leer el versículo 22, mis hermanos. Dice, versículo 22, dice, y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matatías, hijo de Micaías, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Es decir, la casa de Dios no estaba abandonada, mis hermanos. Allí estaban los sacerdotes, allí estaban los porteros, allí estaba el resto de Israel, allí estaban los levitas, allí estaban los gobernadores, allí estaban. Sí, mis hermanos. El versículo 24, vamos a leer el versículo 24. Dice así, y Petaías, hijo de Mesasabel, de los hijos de Sara, hijos de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Esa era la atención de Jerusalén, dentro de la ciudad. ¿Saben por
por qué menciono esto, hermanos? Porque el pueblo había vuelto de su cautiverio y ahora estaban en su tierra y habían trabajado. Dios los había bendecido, habían construido los muros, las puertas, había seguridad. Dios los había bendecido al grado de que los enemigos nomás estaban mirando de lejos. Y ellos ya gozaban de tranquilidad, tenían paz, podían disfrutar del fruto de su tierra, podían cantar, podían agarrar el arpa y todos los instrumentos y cantar. Allí estaban los cantores. Ya no está como en el Salmo 126, que dice: cuando Jehová hiciere volver de la cautividad, entonces ¿qué? Entonces cantaremos, entonces nos alegraremos. Pero mientras les decía: ¿por qué no cantan? ¿Y cómo vamos a cantar si somos cautivos? Pero ya están en su tierra, mis hermanos. Ya Dios ya los había dignificado. Se congregaban para leer la palabra de Dios y nadie les interrumpía. Y tomaron medidas, mis hermanos, porque ellos no querían repetir la cautividad. ¿De dónde le sacó Dios a usted? ¿De dónde? ¿De dónde lo trajo? ¿Cómo estaba usted? ¿Quiere usted repetir el patrón pasado? ¿Quiere usted que sus hijos vivan en cautiverio? Por drogas, por alcohol, por idolatría, por deseos del mundo. ¿Quiere usted? Hermano, hermana, ¿eso desea usted? Entonces, hay que cuidar, hay que velar. Sea usted un soporte en su iglesia, sea usted una columna fuerte, firme. Y como dijeron ellos, vamos a edificar. Y sí, hacemos pie promesa. Y Dios estaba con ellos, mis hermanos. Dios los bendijo. Y ya no fueron esclavos. Aunque fueron invadidos, pero ya no salieron de su tierra. Versículo 25. Versículo 25. Tocante alrededor de Jerusalén. Dice así, versículo 25. Tocante a las aldeas y sus tierras. Algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Cabsel y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Bet Pelé. Así sigue. Versículo 30. Leemos el 30. En Sanoa, en Adulán y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Berseba hasta el valle de Hinnom. Se unieron, mis hermanos. Cuidaban la ciudad, su ciudad nacional, el centro nacional, político y religioso, lo cuidaban y cuidaban alrededor. Estaban atentos. Porque ellos no querían repetir el patrón pasado. Versículo 31. Estamos hablando de alrededor. Versículo 31. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba y toda esa región. Y el versículo 36. Y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Porque solamente 10 de cada tribu habitaron allí en medio de Jerusalén. Pero aquí podemos ver, hermanos,
la administración del hogar. Podemos ver cómo es necesario cuidar todos los flancos. Y orar, usted debe orar o debemos orar, no solo que nuestros hijos no les falte trabajo. Debemos orar no solamente que nuestros hijos logren su carrera, no solamente que los guarde el Señor en su trayecto a la escuela y de regreso, no solamente para que no les falte el alimento, debemos orar por eso, pero principalmente, mis hermanos, principalmente, que pongan su corazón en las manos del Señor. Porque cuando tienen su corazón en las manos del Señor, usted no se va a preocupar más, porque ellos salen de casita y van con el temor del Señor. Se hacen hombres justos, se hacen hombres temerosos, mujeres temerosas, que se les acerca ahí el changuito con cara, ojos azules, y le pone límites. A la señorita ahí que le dice al joven que es muy guapo, de verdad es muy guapo. Y mucho cuidado porque ahora las muchachas le cantan a los muchachos. Y cuando un muchacho toma esa decisión y dice, porque apenas venga yo en un colectivo, hermanos, y oí, literalmente lo escuché. Se paró, veía yo en el colectivo. No veía, estaba yo en la parada. Y ahí estaba una jovencita muy guapa. Bien, se dio su manita de gato, bien presentable. Y se paró un colectivo. Y entonces, yo ahí venía, yo me iba a subir, pero le dije, suba usted porque yo bajo a cierta distancia. No, dice, yo vengo a ver al muchacho, al chofer. Y le dijo, ya habían hablado previamente. Y le dijo, me gustas. Previamente él había dicho también, dame el número del teléfono. Y a esto se acercó la jovencita. Aquí está mi número. Y entonces al muchacho le hablaron por la radio. Y yo le eché broma al muchacho. Ella es la buena, ¿verdad? No me hizo caso porque venía. Y otra vez, ella es la buena. Y no me hizo caso. Pero después de que colgó el micrófono, dice, tengo mi micrófono. Y le comparte a uno de sus compañeros, porque en una parada vio a su compañero. Me enamoré. Y me empieza a contar. Así, ella se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Me gustas, quiero que seas mi novio. Aquí está mi teléfono. Y lo vi con mis propios ojos, lo vi. Hermanos, cuando un varón toma esa decisión que es conquistado, en toda su vida así va a ser. En todo va a ser así. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Hay que ver por la familia. Hay que orar por la familia. Hermanos, yo tengo mucha preocupación. Por ustedes.